Muy buenos días, mi nombre es Verónica Peñalosa, estudiante de Ingeniería Industrial, y yo les voy a hablar sobre la medición y calibración de los instrumentos. Acá tenemos las características de los instrumentos, sus descripciones. Tenemos el rango, que es el conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos entre los límites superiores e inferiores de la capacidad de medida o de la transmisión del instrumento. Se expresa estableciendo los dos valores externos. Para el manómetro de la figura, el rango es 0,60. La apreciación es la menor división en la escala de cualquier instrumento y se llama apreciación. Cuando se lee un instrumento, es una escala única que se aproxima a la lectura a la división más cercana. La escala, que es un término que se refiere a los procedimientos para tratar de determinar medidas cuantitativas de conceptos subjetivos y en ocasiones abstractos. Se define como un procedimiento para asignar números u otros símbolos a las propiedades de un objeto, con el fin de impartirles algunas características numéricas a las propiedades de los objetos. En exactitud y precisión, el valor del parámetro es bien preciso cuando está definido. Por otra parte, el valor es muy exacto cuando se aproxima mucho al verdadero valor. Tenemos otros conceptos importantes que tenemos el alcance, que es la diferencia entre los valores superiores e inferiores de campo, el error, que es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento, la resolución, esta característica está relacionada con la precisión, tolerancia, que determina el rango de valores dentro de los cuales se encuentra el valor verdadero de la medida. La definición de mediciones de instrumentos. Pues medir es un experimento en el cual se crea o se utiliza un medio de medición para obtener reflejo cuantitativo del valor de las magnitudes físicas y satisfacer necesidades humanas, científicas o tecnológicas. Instrumentos de medición más utilizados, que son estos. Tenemos medir la masa de una balanza, que es un instrumento de laboratorio que mide la masa del cuerpo o sustancia química, utilizando como medio de comparación la fuerza de gravedad que actúa el cuerpo. Esto se utiliza que se coloca el objeto en uno de los platos, ya sea al lado derecho o al izquierdo, y en el otro se colocan unos pesos de referencia estandarizados, hasta lograr que la marca del medio se quede centralizada, y en ese punto se ha conseguido el equilibrio. En una báscula, que este es un aparato que sirve para pesar. Esto es para determinar el peso o la masa de los cuerpos. Normalmente se utiliza en una plataforma horizontal que se coloca el objeto que se quiere pesar. El monitor refleja el peso del cuerpo. Podemos medir masa, un espectrómetro de masas. Es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos en función de su relación entre masa y carga. ¿Cómo se utiliza? Pues se petrifica una muestra del material que se va a analizar, empleando para ello una resina, la cual solidifica alrededor del material que se va a muestrear y se coloca en el plato del espectrómetro. Tenemos medir la masa en un catarómetro. Un catarómetro se define como una herramienta o un equipo destinado a la medición de conductividad térmica y composición de los gases para obtener el nivel de concentración. Es un detector de conductividad térmica real. Medir el tiempo en el reloj de arena. Pues el reloj de arena es un instrumento mecánico que sirve para medir determinado periodo de tiempo. El medir tiempo en el reloj pues es cualquier dispositivo que pueda medir tiempo transcurrido entre dos eventos que suceden respecto a un observador. Medir tiempo en un cronómetro es un dispositivo que se utiliza para determinar en los laboratorios la duración de los fenómenos que se emplean en el cronómetro. Es un reloj muy preciso que puede ser activado y desactivado a voluntad por medio de un botón. El funcionamiento usual de un cronómetro consiste en empezar a contar desde cero al pulsar el botón que lo detiene. Permite medir varios tiempos con el mismo comienzo y distinto final. Tenemos la medición de la longitud en cinta métrica, pues este es un instrumento que nos permite determinar la longitud de un objeto. La medida de una longitud de un objeto por una regla graduada implica la comparación graduada de todas las reglas. La regla graduada, que es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular, incluye una escala graduada longitudinal y puede ser rígida o semirrígida o flexible, puede ser de madera, metal o un material plástico entre los otros materiales. Se mide pues empleando los centímetros. La medición de la longitud en un vernier o calibrador. Este es un instrumento que permite realizar medidas de longitud más precisas que la cinta métrica. Se encuentra constituido por los siguientes elementos estructurales, cuyas funciones presentan topes inferiores para medir diámetros, topes superiores para medir diámetros interiores, bastan para medir profundidades, una escala, esta escala en pulgadas, el nonio del vernier en centímetros, nonio del vernier en pulgadas y sujetador, que evita que se muevan. Tenemos el micrómetro, que es el instrumento basado en el avance longitudinal por vuelta, paso del tornillo de un vástago, el cual presenta los números de divisiones graduadas, que permite realizar mediciones muy precisas.
Permite hacer medidas bien precisas en la cinta métrica y el verniz. El reloj comparador, es un instrumento para medir longitudes y formas, mediante la medida diferencial por comparación. Tenemos medida longitud en un interferómetro. Esto se utiliza porque al conocer la longitud de la onda de luz que se va a ampliar, es posible medir un cierto número de distancias que recorren dicha onda a partir de sus interferencias. Esta técnica es muy habitual para calcular el tamaño de los espejos de los telescopios. Para medir peso, un dinamómetro, que es un instrumento utilizado para medir fuerza o para calcular el peso de los objetos. Un dinamómetro tradicional inventado por Isaac Newton, que todos los conocemos. Tenemos el barómetro, que es para medir la presión atmosférica, es decir, las fuerzas por unidades por superficie ejercida por el peso de la atmósfera. Se utiliza que al colgar un peso o una fuerza sobre el gancho, el cursor de ese extremo se mueve gracias al resorte que tiene en su interior. Para medir ángulos, el goniómetro, que el goniómetro es un aparato que funciona en forma de semicírculo o círculo graduando en 180 grados o 360 grados y se utiliza para medir o construir ángulos. Para medir ángulos, el sextante, que es un instrumento que permite medir ángulos entre objetos totales como dos puntos de una costa o un astro, tradicionalmente el sol de tierra y el horizonte. El transportador, que es un instrumento que todos hemos utilizado alguna vez, que mide ángulos en grados y que viene en dos presentaciones básicas, que el más común es el circular y está el de 180 y el 360. Ángulos, el clinómetro, que es un instrumento que mide un ángulo con respecto a una superficie nivelada. Son comúnmente usadas para calcular las pendientes del terreno y la altura de los árboles. Para medir la temperatura, el termómetro, pues que es un instrumento que permite medir la temperatura, y los más populares, como están en vulva de vidrio, que incluyen un pequeño tubo capilar que incluye mercurio que se dilata de acuerdo a la temperatura y permite medirla a una escala graduada. Tenemos el termopar, que es un sensor para medir la temperatura y se compone de dos metales diferentes unidos en un extremo. El pirómetro, que es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella. El tubo pitot, que es un instrumento que consiste simplemente en un tubo que toma la presión de frente de flujo para desacelerar hasta cero. El amperímetro, que es un aparato para medir intensidad o corriente eléctrica. Es un instrumento industrial más adecuado para el uso de medir intensidades. Para medir la corriente que circula por un circuito se tiene que conectar en series de fuentes de alimentación y con receptor de corriente. El galvanómetro, que es una herramienta que se encarga de establecer un interesante estudio de acción de un campo magnético y se utiliza porque se conecta mediante caimanes en serie a la corriente de elementos que se quiere medir y la aguja deflectará según la corriente que se mide. Para electricidad tenemos el óhmmetro, que es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia eléctrica, que se conecta en paralelo al elemento que se quiere medir y se le da altura y resistencia en la pantalla líquida. Tenemos el voltímetro, que es un instrumento de medición que se encarga de calcular la diferencia que existe entre un potencial eléctrico de entre dos puntos, que se conecta en paralelo al elemento que se quiere medir y la lectura de resistencia sale en la pantalla. Tenemos una pipeta para medir volumen, que es un instrumento de laboratorio formado por un tubo transparente, generalmente de vidrio. Se utiliza porque se colocan las propipetas o perita en la punta libre y se hace encender el líquido por encima o en fondo superior. Y para medir volúmetros, la probeta, que es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado. Tenemos para medir otras magnitudes el colorímetro, que es cualquier herramienta que identifique espacio de color y matiz de color de una manera objetiva. El espectroscopio, que son instrumentos destinados al análisis de la luz. Tenemos el sismógrafo, que es un instrumento usado para medir movimientos de la Tierra. Tenemos el luxómetro, que es un dispositivo que permite medir la luz o la luminosidad que hay en un ambiente. Se debe colocar el fotorreceptor en la pieza que reciba luz en dirección de la fuente de la luz que se quiera medir. Entonces, para concluir, tenemos que en el desarrollo de esta siguiente actividad, pues estudiamos los diferentes instrumentos de laboratorio de física que son capaces de medir las distintas magnitudes físicas, la manera como funcionan y cómo se indicó conceptualmente cuáles eran las medidas realizadas por cada instrumento y sus características principales, desde instrumentos para medir tiempo, volumen, presión, temperatura, caudales, volumétricos, parámetros eléctricos, entre otros, cada uno con características particulares y capaces de cuantificar el valor de una magnitud física. Tenemos la bibliografía y acá culminamos y muchas gracias por su atención.